Pichincha Universal, generando noticias. 17:11 minutos, momentos difíciles, una crisis política tremenda, la que vive Bolivia en los actuales momentos tras el golpe de Estado que se perpetró en el país andino. Hay informaciones que señalan, inclusive, esto está por verificarse, que gente que se manifestaba en la zona del Alto lograron el control del parque de armas de la policía de esa zona. La policía de esa zona se habría rendido y ahora la gente avanza sobre la ciudad de La Paz. La policía estaría pidiendo que se eviten enfrentamientos armados y de lo que hemos podido escuchar, las manifestaciones están pidiendo guerra civil. Sí. Y la situación es muy crítica. Este golpe de Estado es muy crítico y pone en peligro la paz de la región. Vamos a hablar sobre esto de inmediato con nuestro invitado Jacques Ramírez, a quien le saludamos cordialmente. ¿Cómo estamos viendo la situación? Buenas tardes, gracias Encantado por la invitación, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Efectivamente, lo que has dicho al iniciar este programa, hay que decir las cosas por su nombre. Lo que pasó en Bolivia es un golpe de Estado, no una renuncia como se vendió en un inicio o como están posicionando algunos actores en la arena internacional liderada por Almagro. Podemos volver después a este tema. Mi primera reacción a tu introducción es: no está resuelto nada, no está consolidado aún el gobierno interino de Yain Áñez. De Áñez. No sé si pronuncio bien. Sí, Áñez. Todavía el nivel de conflictividad en las calles es alto, ¿no? Los reportes que tenemos hasta el día de ayer, ya hay varios muertos, me parece que estaban 10 muertos, 500 heridos, 450 detenidos. Hay que ver qué ha pasado en el transcurso de este día. Y lo que tú acabas de señalar ahora ratifica esto que señalo, de que no está resuelto el conflicto de ninguna manera con la autoproclamada presidenta, y por el contrario vamos a ver efervescencia en las calles. Solo un elemento adicional para esta primera introducción: ya hubo un acercamiento entre el gobierno interino de Áñez con miembros del MAS, ¿no? Uh-huh. Esto me parece saludable desde toda perspectiva, sobre todo para precautelar más violencia, que no es lo que nadie queremos, que no haya más muertos. Incluso las declaraciones, la propia actitud de Evo Morales es digna de aplaudir. Sin duda. Desde el momento en que vio que el golpe se venía, dar un paso al costado, tuvo que salir para salvar su vida y también prestarse para mediar en esta conflictividad, incluso poniendo a disposición no solo su capital político, sino retirarse de una eventual futura elección. Dice mucho de cuál es la prioridad. Ahora, las fuerzas que provocaron y estuvieron tras del golpe de Estado son fuerzas fundamentalistas. Ahí está este señor Camacho que, Bolsonaro le queda corto a este Camacho. Y la señora Áñez, que utilizando la religión, pues va al palacio con la Biblia y dice: por fin nos liberamos de los indígenas, entre otras cosas. Y tomando en cuenta que la primera vicepresidenta del Consejo Boliviano, del Congreso Boliviano, que es militante del MAS, ella no ha renunciado. Por lo tanto, en términos de sucesión, con ella es la que deberían conversar, dialogar estas fuerzas extremas fundamentalistas para lograr un acuerdo, porque de lo contrario, de acuerdo a lo que se tiene como información, se viene una huelga general, se viene una paralización campesina con bloqueo de carreteras y se vienen una serie de acciones que pueden desembocar, Jacques, en un enfrentamiento civil que nadie pues quiere en la región. Sí, totalmente de acuerdo. Lo primero, me parece que hace falta más estudios, estoy hablando desde el campo más académico, de los vínculos entre política y religión. Creo que eso hay un vacío en la región. Acá en el Ecuador muy poco se ha trabajado y no hay que perderle de vista, sobre todo por el campanazo que ya tuvimos en Brasil. No solo hay que ver en esta matriz derechas e izquierdas, que es una visión clásica de entender la política,
sino de otro tipo de identificaciones alrededor de las identificaciones políticas, valga la redundancia, y estas relaciones, estos puentes que cada vez encontramos más fuertes entre ciertos grupos religiosos, evangelistas o hiperconservacionistas que tienen la idea de volver a estados teocráticos, no está alejada de la realidad latinoamericana, ¿no? Las escenas de Camacho y de la propia entrada de la presidenta interina, ni le voy a llamar presidenta, de la interina, Áñez, te dicen el manejo de los símbolos, nuevamente, de que vuelva Dios a Palacio, te habla muy fuerte de estos fundamentalismos que pensamos que habían quedado fuera, que habían quedado fuera, contexto. que nosotros lo vemos tal vez en otras zonas del mundo muy alejado de nuestra región. Increíble. Que pensamos que allá son fundamentalistas, pues acá está cobrando fuerza y no hay que descuidarse. Porque vienen con discursos hipernacionalistas, con unas miradas muy, insisto, teocráticas, poniendo a Dios y a la religión por encima de todo, que desembocan en este tipo de mensajes. Y que confunden a las masas. Y que confunden completamente, sobre todo porque nuestros países son absolutamente católicos y religiosos, y juegan con eso, justamente ese es el temor, que juegan con una identificación religiosa por encima de intereses o discusiones más políticas de cualquier índole ideológico que se quiera. 2, la sucesión. Evidentemente acá hay que tomarlo con pinzas y ver qué dice el marco jurídico. Primero que en la Constitución y en la normativa boliviana estaba claramente identificado la sucesión de presidente, vicepresidente, presidente del Senado y presidente de la Cámara. Si bien renunciaron los 4, tiene que consumarse pues de la renuncia. Y en el caso específico del propio presidente tiene que consumarse que se acepte. ¿Quién acepta la renuncia? Eso acepta el Congreso. Acepta el Congreso. No se ha dado esto en ninguno de las personas que ha renunciado. Y ayer, el escenario político cambió cuando Salvatierra aparece nuevamente en escena y dice: yo no he renunciado, aquí estoy, déjenme trabajar. Evidentemente ese es el escenario que no quiere la derecha y el gobierno interino, porque complica aún más la salida institucional. Que no tiene por qué llamarse gobierno interino, pues por eso te digo, legalmente no tiene nada que hacer llamémosle todavía. A la señora Áñez para no ponerle ni gobierno ni presidenta, pero eso no quieren ellos, y ya nombra un gabinete esta persona. Y aquí también, en este caso, hay que ver con mucho cuidado cómo va el tema del reconocimiento internacional, porque mucho de esto va a poder legitimarse o no a nivel internacional. Bueno, no le va a pasar a Áñez lo mismo que Guaidó. Tiene mucho menos respaldos hasta el momento, de lo que se conoce. Colombia le ha reconocido, evidentemente, pero parece que ahí mismo se fraguó parte de este golpe. Brasil no era de esperar, Guatemala, Estados Unidos, ¿no? Como era obvio, la OEA, como decía al inicio, que fue también un actor fuerte artífice de este golpe, el Reino Unido, la Unión Europea, parece que sí, está ahí. Entonces yo creo que hay que esperar un poco cómo se maneja este tema del reconocimiento internacional para ver cómo queda la sucesión, pero yo creo que la respuesta no va a estar a nivel institucional, y topo el tercer punto de tu intervención, que es la conflictividad política en las calles, ¿no? Todos los reportes que vemos por redes de periódicos, digitales, amigos y no amigos, señalan que la ebullición del conflicto va en aumento, de que no ha parado la manifestación y la protesta por el cambio, ni por el golpe de Estado, ni por la llegada de estas personas a Palacio. Hay que entender que en Bolivia tiene una larga tradición de movilización, hay una larga tradición de actores sociales que han reivindicado la lucha cotidiana en las calles, y que ya amenazaron y dieron plazos para que se resuelva este tema. Ya amenazaron y dieron plazos para que se recupere el orden constitucional. Y lo que decías tú, estamos en un escenario de ya próximas
paralizaciones, huelgas y manifestaciones que pueden ahogar a la paz. Recordemos que lo del Alto es clave, lo que señalaste, sí, porque el Alto es la entrada para la ciudad. Ajá. Si es que está tomado el Alto, si es que dices que ya se han tomado los retenes policiales, entonces vemos que la situación está lejos de terminar la conflictividad social en las calles. Sin duda. Y esa conflictividad en las calles también va a poner en jaque lo que quieran decidir institucionalmente. Ahora, merece un capítulo aparte, si se quiere, la actuación de la Organización de Estados Americanos, sin duda, Jacques. Totalmente. ¿Cómo se ha mirado entonces este papel de artífice de la OEA en el golpe de Estado? Porque no hay lugar a dudas que, al parecer, estuvo involucrado dentro de este estratagema. O sea, me parece que la actitud de Almagro ya es digna de un estudio, de una tesis doctoral, para donde no ha quedado ni un ápice de su alineamiento con el hegemón político de este organismo que es Estados Unidos. No es casual que ya haya sido expulsado de su propio partido, que lo llevó en su momento cuando estaba Mujica en el gobierno, el Frente Amplio. Se arrepintió toda la vida, ¿no?, de haberlo nominado. Sí, a todos. Y lo que hemos visto no solo en el caso ahora de Bolivia, sino también en el caso de Ecuador, en el caso de Chile, de Venezuela. En el caso de Venezuela ni se diga. Es digno de su ideologización de este espacio intergubernamental. Casualmente lo que criticaban de la UNASUR, perdón el pie de página, porque si bien nos decían que UNASUR es un espacio ideologizado, el espacio que más ideologizado está es la OEA, porque toma partido específicamente por estos golpes blandos o duros que hemos vivido en la región. Sin duda. ¿No? Y en eso el artífice Almagro ha jugado un papel central. Y recordemos también el famoso informe de la revisión de los resultados electorales. Porque aquí lo que la gente no tiene que olvidarse es que Evo Morales ganó con 10 puntos de diferencia, pongan que fue 9.5 puntos de diferencia en el escenario, en el peor escenario, digamos, para el gobierno de Morales. Lo que debería pasar es una segunda vuelta entre Morales y Mesa, ¿no? Pero evidentemente esto se desbordó. Aparece después de las elecciones un actor que no era candidato, Camacho, con todo este discurso que hablábamos de neofascista, con Dios y la Biblia en la boca y en la mano, y empezaron a hacer estos desmanes. La OEA ante eso ha guardado silencio. La OEA, su informe... Dice que es un autogolpe, Almagro, que también vale el comentario, Jack. Dice que es un autogolpe cuando ya hubo una resolución institucional que le habilitó a Morales ser candidato, que de hecho eso no estuvo en discusión en la campaña. Por eso todos los actores políticos aceptaron la candidatura de Morales y Álvaro García Linera. Y el informe, recordemos que empezaron a hacer la auditoría con un porcentaje mínimo. Era un porcentaje mínimo el de la auditoría preliminar, y en base a ese informe preliminar señalan de que hubo irregularidades y que se tiene y que no se puede conocer los resultados electorales. Entonces, ellos son los que dan cabida a todas estas manifestaciones, a todas estas protestas de la derecha, de la oposición, que terminó no solo en el exilio de Evo Morales y García Linera, sino en las brutales imágenes que hicieron con actores vinculados al gobierno. Hemos visto, algunos estamos denominando un golpe de Estado racial. Atrás de todo esto hay un evidente malestar de estas élites, sobre todo de la media luna, donde hay un claro discurso racista en sus declaraciones, ¿no? Entonces hay varios elementos que nos configuran, no solo en Bolivia, sino en varios países de la región, una reconfiguración de un movimientos fundamentalistas racistas que hacen mucho daño a la democracia. ¿Qué tipo de democracia estamos viendo en nuestros países? Sin duda. Ahora, a partir de esto, el señor presidente, bueno, lo digo señor, por decirle, el señor presidente Donald Trump sale a advertir y a amenazar prácticamente de que el turno que sigue es Nicaragua y Venezuela. Es decir, configura un golpe de Estado en Bolivia y luego va a Venezuela, Nicaragua, lo que pone en peligro la paz de la región en general, Jacques.
Por eso no hay que ver lo de Bolivia aislado, hay que entender lo que está pasando en la geopolítica regional, lo que señalábamos en algunas otras radios y eventos académicos que he podido estar en estos días. El octubre que inició Ecuador con unas fuertes movilizaciones en contra de unas medidas empaquetadas desde el Fondo Monetario Internacional, que en nuestro caso lo denominamos gasolinazo, paquetazo por el incremento de la subida, y que las movilizaciones lograron parar, sumado a las movilizaciones en el exitoso país de Chile, que era modelo de neoliberalismo, porque la derecha decía: nosotros no vamos a hacer a lo Macri o a la Argentina, que lo han hecho mal. Nosotros lo vamos a hacer como lo ha hecho Chile. Eso lo escuchabas a Nebot, le escuchabas a Lazo. Era el ejemplo para la derecha de un modelo exitoso del neoliberalismo. Lo que pasó es que en Chile, una sociedad con una represión brutal de la dictadura, le tuvo paralizada por mucho tiempo, y surgen nuevos actores, nuevas generaciones que no tienen miedo, que no vivieron esas épocas de terror y ponen en jaque al sistema. Sale Lula también. Es otro elemento. Es que por eso digo, hay que hacer un análisis geopolítico. Sin duda. En medio de Bolsonaro y su gobierno neofascista, logran la salida de Lula de la cárcel. Se ve que hay una recomposición del eje progresista. Evidentemente no se iban a quedar callados. Evidentemente iba a haber una respuesta desde el hegemón del norte. Y la respuesta fue Bolivia. Venezuela, que le van a seguir hostigando todo el tiempo, y ahora lo que señalas de otros países como Nicaragua, como Nicaragua, a la cual amenazó directamente Trump. Pero en esto, y ¿por qué se mueve así de brutal y de bruto Donald Trump? Esto hay que entender clarito, porque se da cuenta que en América Latina, no solo todos los que estudiamos geopolítica, que los tres grandes polos son México, Brasil y Argentina. Que ahora y Venezuela, que también está. De esos cuatro grandes en relaciones internacionales, no es que todos los países pesan lo mismo, hay poder real, de decisión, pesos específicos, por más que a veces pensamos el voto de todos, no, hay poder real. Y si te das cuenta, de esos cuatro países, tres de ellos alineados al ala progresista, y nada menos, un líder potente en Brasil. Y nada menos que México, con Andrés Manuel, fronterizo de Estados Unidos, y ahora en el cono sur, Argentina, recuperado por Fernández y Cristina. Entonces el giro de estos dos, el peso de estos dos países para los otros de la región es muy fuerte. Tienen que ver la forma de contener, ¿no? Y por eso están vinculándose haciendo lo que están haciendo en Bolivia, sumado a elementos económicos, porque no todo es geopolítica, sumado a elementos que siempre están en el tablero, como en el caso de Venezuela el petróleo, el interés por el petróleo, en el caso de Bolivia por el litio. En medio de lo cual Ecuador es un peón más, ¿no? En medio de Ecuador, ahorita Ecuador, somos unos peleles, este gobierno, o sea, perdón a los que nos escuchan, pero recordemos lo que hicieron con el avión, ahorita. Exacto. Que recordemos. Bueno, lo desmintió el canciller, pero lo desmiente, pero Marcelo Ebrard, el canciller, lo dijo con firmeza el día de ayer. O sea, me equivoqué, esos errores en medio de un vuelo. Extraños, por decirlo menos. Por decirlo extraño, le tocó responder, pero finalmente al avión le tocó darse una vuelta porque no tuvo el permiso en ese momento, poniendo en riesgo una institución en relaciones internacionales, que es el derecho al asilo, que puso en riesgo la vida del expresidente o presidente para algunos de nosotros, Evo Morales. Si es que, avanza el juicio político que le están planteando a Trump en Estados Unidos, ¿podría decirse que se calmarían las aguas? Porque sabemos que Estados Unidos tiene una política hegemónica que cualquier presidente la va a implementar, pero no sé si se logre lo que se persigue en Estados Unidos, también bajarle a Donald Trump de la presidencia. No creo que se lo baje, ¿no? Por ahí la única manera me parece que es vía electoral. Sí, pero aunque Estados Unidos tiene una tradición de que duran 8 años, vamos a ver si tiene el suficiente oxígeno Trump para durar 8 años, como han sido todos sus... Pero eso es peligroso, Jacques, porque Trump, desesperado por ganar, va a hacer lo que sea. Va a invadir Venezuela.
No, claro, pero hay que ver el efecto que le da. Él ha colocado siempre en campaña el tema migratorio, que ha sido un efecto de nos están atacando, la amenaza, la invasión de estos sudacas latinoamericanos, y eso le ha sido muy exitoso. Él también vinculado con un discurso nacionalista, también metiendo a Dios en la política, le ha sido muy igual. Te digo que son modelos, son calcados. Sí, son calcados. Hay que ver si le alcanza. Yo creo que ese escenario de por el momento de una salida de Trump, yo no le veo parte del ajedrez en este momento, pero sí cómo sus tentáculos se están moviendo para contrarrestar este viento progresista que estamos viviendo acá en la región, insisto, en lo que pasó en estos países que señalamos. Y no olvidemos un dato más que no es menor: los resultados electorales en Colombia. Si fueron elecciones seccionales, fue una derrota del uribismo, ¿no? Que es la extrema derecha, que está vinculado a todos estos actores que están atrás del golpe en Bolivia. Y país que se prepara también para un paro. País que se prepara. Suena poderoso para el 21, ¿no? Por eso te digo, y acá en el caso nuestro, volviendo a nuestro patio, hay que ver qué pasa con la ley, con esta ley productiva, que se cae, pero si es que no se cae, vuelven las movilizaciones. Si es que se quiere pasar, si no se archiva la ley, quiere pasar por el Ministerio de la Ley, va a haber movilizaciones. Te digo, la región está prendida por un malestar, estos modelos económicos neoliberales, y lo que vemos en Bolivia es una respuesta a esta reconfiguración. Oye, ¿y en Chile qué pasa con Piñera? Bueno, ¿qué pasa en el contexto internacional con los apoyos que tiene Piñera? Porque con semejantes movilizaciones, lo mínimo que se puede hacer ahí o pedir es que se convoque a una asamblea constituyente. Pero no pasa eso. Durante 2 fines de semana tienes más de 1 millón de personas en las calles. Dimiten una crisis de gabinete por el tema de las movilizaciones. Le tocó bajar su primera medida, por lo que empezó todo esto, que fue el alza del metro. Y no dimite, y sobre todo lo más preocupante fue que llamó a una constitución sin constituyente. Es decir, que el propio Congreso haga los cambios, lo cual no resuelve el problema, porque vamos a tener una carta magna también del mismo formato de la que se tiene, suavizada un poco, tuneada, como se dice ahora, a la medida del siglo XXI. Por eso las reivindicaciones de muchos actores en Chile es: vamos a un plebiscito para ver si queremos constituyente, y esa podría ser una salida también democrática. Muchas gracias, Jacques, por habernos acompañado. No, por favor, gracias por la invitación. Jacques Ramírez estuvo con nosotros analizando la conflictiva, crítica situación de Bolivia y de toda la región. Hacemos la pausa y luego hablaremos sobre el juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Resumen informativo a continuación. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.